Capítulo 3 del libro de Segundo de Samuel. Se prolongó la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se debilitaba. David tuvo hijos en Hebrón. Su primogénito Amnón, hijo de Ahinoam de Israel. Su segundo, Kilab, de Abigail, mujer de Nabal de Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, la hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Yitream, de Eglá, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner adquirió predominio en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina, llamada Rispa, hija de Airía, y Abner la tomó. Pero Isbaal dijo a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isbaal y respondió: ¿Soy yo una cabeza de perro? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y sus amigos, para que no cayeras en manos de David, y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer. Esto haga Dios a Abner y esto le añada si no cumplo a David lo que Yahvé le ha jurado, que quitaría la realeza a la casa de Saúl y levantaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Isbaal no se atrevió a contestar una palabra a Abner, por el miedo que le tenía. Envió a Abner mensajeros para decir a David: Haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti todo Israel. David respondió: Bien. Haré un pacto contigo. Solamente te pido una cosa. No te admitiré a mi presencia si cuando vengas a verme no traes a Mical, la hija de Saúl. Envió David mensajeros a Isbaal, hijo de Saúl, para decirle: Devuélveme a mi mujer Mical, que adquirí por siempre pucios de filisteos. Isbaal mandó que la tomaran de casa de su marido Paltiel, hijo de Laís. Su marido partió con ella, la seguía llorando detrás de ella, hasta Bahurim. Abner le dijo: Anda, vuélvete. Y se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel diciendo: Desde siempre habéis estado buscando a David para rey vuestro. Pues hacedlo ahora, ya que Yahvé ha dicho a David: por mano de David mi siervo libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Abner habló igualmente a Benjamín y marchó después a Hebrón a comunicar a David lo que había parecido bien a los ojos de Israel y a los ojos de toda la casa de Benjamín. Llegó Abner a donde David, en Hebrón, con 20 hombres. Y David ofreció un banquete a Abner y a los hombres que le acompañaban. Abner dijo a David: Voy a levantarme e iré a reunir todo Israel junto a mi señor, el rey. Harán un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos. Despidió David a Abner, que se fue en paz. Vinieron los veteranos de David, con Joab, de hacer una correría, trayendo un gran botín. No estaba ya Abner con David en Hebrón, pues David le había despedido y él había marchado en paz. Llegaron, pues, Joab y todo el ejército que le acompañaba, y se hizo saber a Joab: Abner, hijo de Ner, ha venido donde el rey, que le ha despedido y él se ha ido en paz. Entró Joab donde el rey y dijo: ¿Qué has hecho? Abner ha venido a ti. ¿Por qué le has dejado marcharse? ¿No sabes que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte, para enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que haces? Salió Joab de donde David y envió gentes en pos de Abner que le hicieron volver desde la cisterna de Sirá, sin saberlo David. Volvió Abner a Hebrón y le tomó aparte Joab en la misma puerta, como para hablarle en secreto, y le hirió en el vientre allí mismo y lo mató por la sangre de su hermano Asael. Lo supo David inmediatamente y dijo: Limpio estoy yo, y mi reino, ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachava, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan.
Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Y dijo David a Joab y a todo el ejército que le acompañaba: Rasgad vuestros vestidos, ceñíos los sayales y llorad por Abner. El rey David iba detrás de las andas. Sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y también lloró todo el pueblo. El rey entonó esta elegía por Abner: Como muere un necio había de morir Abner. No ligadas tus manos ni puestos en cadenas tus pies. Has caído como quien cae ante malhechores. Y arreció el pueblo en su llanto por él. Fue todo el pueblo y, siendo aún de día, rogaban a David que comiese, pero David juró: Esto me haga Dios y esto me añada, si pruebo el pan o cualquiera otra cosa antes de ponerse el sol. Todo el pueblo lo supo y lo aprobó. Todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo. Y aquel día supo todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿No sabéis que hoy ha caído un gran caudillo en Israel? Hoy estoy reblandecido, pues soy rey ungido, pero estos hombres, hijos de Sarbía, son más duros que yo. Que Yahvé devuelva al malhechor según su malicia. Capítulo 4 del libro de segundo de Samuel. Cuando Isbaal, hijo de Saúl, supo que había muerto Abner en Hebrón, desfallecieron sus manos y todo Israel quedó consternado. Estaban con Isbaal, hijo de Saúl, dos hombres, jefes de banda, uno llamado Baaná y el otro Recat, hijos de Rimón de Beerot, benjaminitas, porque también Beerot se considera de Benjamín. Los habitantes de Beerot habían huido a Gitayim, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Tenía 5 años cuando llegó de Israel la noticia de lo de Saúl y Jonatán. Su nodriza le tomó y huyó, pero con la prisa de la fuga, cayó y se quedó cojo. Se llamaba Meribaal. Se pusieron en camino Recab y Baaná, hijos de Rimón de Beerot, y llegaron a casa de Isbaal con el calor del día, cuando dormía la siesta. Entraron en la casa. La portera se había dormido mientras limpiaba el trigo. Recab y su hermano Baaná se deslizaron cautelosamente. Y entraron en la casa. Estaba Isbaal acostado en su lecho, en su dormitorio. Le hirieron y le mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola caminaron toda la noche por la ruta de la Araba. Llevaron la cabeza de Isbaal a David, en Hebrón, y dijeron al rey: Aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concedido Yahvé a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón de Beerot, y les dijo: Vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba buena noticia, le agarré y ordené matarle en Siquelag, dándole este pago por su buena noticia. Cuanto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho, no os voy a pedir cuenta de su sangre, exterminándoos de la tierra. Y David dio una orden a sus muchachos, que los mataron, les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Tomaron la cabeza de Isbaal y la sepultaron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Capítulo 5 del libro de segundo de Samuel. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron: Mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel donde el rey, a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. 30 años tenía cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre Judá 33 años. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra.
Dijeron estos a David. No entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir, no entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David aquel día. Todo el que quiera atacar a los jebuseos que suba por el canal, en cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice. Ni cojo ni ciego entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Edificó una muralla en derredor, desde el millo hacia el interior. David iba medrando y Yahvé el dios Sebaot estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros que construyeron la casa de David. Y David conoció que Yahvé le había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después de venir de Hebrón, y le nacieron a David hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Yibjar, Elisúa, Néfego, Yafía, Elisamá, Baaliada, Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Yahvé diciendo: ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David: Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Perasim. Allí los derrotó David y dijo: Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos como brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar Baal Perasim. Ellos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. David consultó a Yahvé, que le dijo: No subas contra ellos. Da un rodeo detrás de ellos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Hizo David lo que Yahvé le ordenaba y batió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Capítulo 6 del libro de segundo de Samuel. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30.000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá para subir desde allí el arca de Dios que lleva el nombre de Yahvé Sebaot que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab que está en la loma. Utzá y Agio, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Utzá caminaba al lado del arca de Dios y Agio iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Utzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Utzá. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había castigado a Utzá y se llamó aquel lugar Perez Utzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom de Gat. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obed-edom de Gat 3 meses y Yahvé bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-edom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé y le despreció en su corazón.
Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot. Y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: ¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel? Descubriéndose hoy ante las criadas de sus servidores como se descubriría un cualquiera. Respondió David a Mical: En presencia de Yahvé danzo yo. Vive Yahvé, el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa para constituirme caudillo de Israel, el pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé. Y me haré más vil todavía, seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte.